Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. La primera mujer que aspira a liderar el FMLN. Desde que el FMLN se convirtió en partido político en 1992, nunca una mujer había participado en la contienda para la Secretaría General, el más importante cargo de dirección del partido. El último día de cierre de las inscripciones, una mujer joven pero de larga trayectoria partidaria decidió inscribirse, compitiendo con 3 candidatos hombres, 2 de ellos con mayores posibilidades en la contienda. El ministro de Gobernación, Aristides Valencia, apoyado por la actual dirección, dominada mayoritariamente por la corriente revolucionaria socialista, que propone retomar el carácter revolucionario del partido. Y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, crítico de la conducción del partido, que propone varias reformas. El que una mujer joven de larga trayectoria partidaria, abogada, que fue la primera coordinadora nacional de la juventud del FMLN, tome la decisión de participar, nos parece muy importante. Mucho que conversar con Cledis Molina, la primera mujer en la historia que aspira a ser electa secretaria general del FMLN. Bienvenida, Cledis. Gracias. Abogada especialista en temas de transparencia y acceso a la información pública, resúmenos tu trayectoria política y profesional, que es mucha, pero de manera muy concisa. Bueno, militante desde hace 28 años. He sido directiva departamental en La Libertad, he estado coordinadora adjunta en La Libertad, he sido también miembro del Consejo Nacional del FMLN, he estado en la Comisión Política y he sido la primera mujer joven coordinadora de una Comisión Nacional de la Juventud. Eres muy conocida dentro del partido, además tuve información que fuiste del grupo de gente que luchó para que la juventud tuviera representación en las instancias no solamente en las instancias de participación a nivel municipal, pero también a nivel nacional. Así es, eso fue parte de nuestro proceso organizativo. Impulsamos en el 2000 el borrador de la Ley de la Juventud. Hicimos consenso y consultas incluso con otros partidos para promover, porque no existía en el país un marco jurídico para darle participación a la juventud, y así como el 25% en los espacios del partido, ¿verdad? También fuimos parte de esa lucha que llevamos adentro del partido para tener espacios de representación en los consejos municipales y en la Asamblea Legislativa. Pero además, en algún momento, después de esta larga militancia, decidiste estudiar en la universidad, porque todavía no lo habías hecho, habías tenido la oportunidad por estar tan ocupado en los temas políticos. Sí, efectivamente, había estudiado comunicaciones antes, 2 años, y luego ingresé a estudiar ciencias jurídicas a la Universidad Nacional de El Salvador, pero el hecho de las responsabilidades, andar en el partido, que eso es un trabajo 24 horas, y también soy madre, ¿verdad? Tuve una niña a los 21 años, entonces eso también hizo que yo tuviera esas pausas, y esa fue la razón por la cual logré culminar la carrera, y también de abogacía, ¿verdad? Fueron prácticamente 12 años después, o sea, de ese proceso y de esas responsabilidades en las que estaba. Y en términos de tu trabajo, dijéramos profesional, ¿qué has hecho? Bueno, una experiencia importante ha sido el tema de promover en la institución donde laboré durante 7 años el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿A dónde laboraste? En la Dirección General de Migración y Extranjería. Yeah. Entonces fue una cosa nueva, puesto que no había el sistema de ley de acceso, no existía. Entonces fue construir, ¿verdad?, todo el proceso de recopilación de la información, sistematizarla, ordenarla, pedir la información y construir, ¿verdad?, módulos que le permitieran a los ciudadanos accesar a la información y capacitar al personal. Eso fue una experiencia para mí inédita, puesto que estaba en una institución donde tradicionalmente, relacionada al tema de la seguridad, por ser adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, había una total, se imagina, ¿verdad? O sea, nadie te quería dar nada, ¿para qué nos pedís esa información? O sea,
para qué los manuales. Entonces fue un proceso muy rico y quedó montado un sistema que después que teníamos 0 procesos de información a los ciudadanos, no existía un proceso de quejas también y sugerencias y denuncias, no había respuesta al ciudadano. En todas las instancias de migración logramos dejar montado ese sistema con respuestas a los ciudadanos y también fuimos de las 20 instituciones más destacadas que logramos el 100% de la publicación de la información oficiosa disponible al público. Excelente. ¿Cuál es el significado histórico de ser la primera mujer que aspira a dirigir el partido? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en primer lugar, somos en el país el 52% de la población. En el partido somos el 42% de los que estamos afiliados, ¿verdad? Y en los tiempos actuales, sin la participación de la mujer, ¿verdad? Los procesos están inconclusos y no es solo un tema de representación, es un tema de derechos, porque somos y está relacionado a la democracia. Somos la mayoría de la población y no es posible que en espacios importantes como es la política, que son instrumentos creados para llevar adelante los procesos democráticos, en este caso de nuestro país, la mujer no tenga una participación. De acuerdo. El FMLN perdió las últimas elecciones legislativas y municipales, pasando su fracción legislativa de 31 a 23 diputados, y perdió las elecciones presidenciales retrocediendo 1 millón de votos, siendo relegado al tercer lugar por primera vez en 25 años en que comenzó a participar en eventos electorales. Internacionalmente, los gobiernos vinculados al llamado eje del ALBA son ahora minoría y la crisis de Venezuela pareciera terminal, es decir, de una hegemonía de las izquierdas en América Latina. Eso ha cambiado y sigue cambiando. Aristides Valencia tiene el apoyo de la actual dirección y Óscar Ortiz intenta capitalizar el descontento con la dirección del partido que existe en las bases. Por si todo esto no fuera poco, el presidente Bukele desde el poder pareciera decidido a quitarle al FMLN toda la gente que pueda. En este marco, en este contexto, tú decides lanzar tu candidatura. ¿Por qué? Bueno, no solo yo, militantes del FMLN que hemos compartido y hemos dado un trabajo por más de 28 años. Entonces vemos la necesidad de que es el momento en el cual es necesario participar. Hemos estado participando, pero a niveles de mandos medios, a niveles territoriales, ¿verdad? A niveles electorales, pero no a nivel de decisión. En mi caso, pues tuve nada más esa posibilidad durante 3 años, y lo cual hicimos cambios sustanciales, que todavía esos militantes que me han buscado y que me han pedido y que hemos hablado de la necesidad de participar, nos recordamos de los logros que hicimos en tan solo 3 años. O sea, muchos de esos a nivel nacional, compañeras, compañeros, recuerdan los avances que hicimos en tan solo 3 años. Entonces decimos, es importante participar, es importante recuperar, ¿verdad?, ese instrumento para el beneficio del pueblo, porque ese es el objetivo del instrumento FMLN, ¿verdad?, representar los amplios sectores de la población, los sectores también, en este caso, jóvenes, mujeres, ¿verdad? Y nosotros creemos que ha hecho un papel el partido. Lamentablemente hemos tenido un déficit, ¿verdad?, después de 2 periodos de gobierno, pero consideramos que es el momento que esta generación, que prácticamente contribuyó a tener esos 2 gobiernos, también es el momento de asumir responsabilidades de conducción del partido y de una nueva forma de reorganización, ¿verdad?, en el partido, actualizado a los nuevos tiempos y a las necesidades que la realidad nos está demandando. O sea que no solamente estamos hablando del liderazgo de una mujer, pero también de que ha llegado el momento del relevo generacional en el FMLN. Nosotros hemos interpretado
lo que el pueblo nos ha dicho, tanto en marzo del 2018 como en febrero. Y por eso es que estamos acá participando, porque creemos que un instrumento como es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional está llamado a entender, ¿verdad?, a hacer esas correcciones necesarias, a entender los tiempos en los que estamos y organizarnos de una forma que, aunque pudieran decir ahora que ya no tienen nada, ¿verdad?, ¿por qué se lanzan ustedes? Sin embargo, creemos que es un nuevo periodo, una nueva etapa para reconstruir el partido. Hablando de posibles correcciones, tanto el doctor Fabio Castillo, el secretario general del FMLN, como Sergio Manuel Peñate, uno de los 4 candidatos a secretario general, también joven, afirmaron en entrevistas diferentes, en focos, que en el FMLN se fueron cerrando los espacios para la discusión. Yo había tenido una preocupación desde hace ya algún tiempo, porque yo asisto siempre a las convenciones del partido, no soy convencionista, pero siempre me invitan y voy, y ahí estoy atento a lo que pasa. Y desde hace varias convenciones, yo notaba que decían, votos a favor, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Un partido, usted mencionaba antes, monolítico no puede ser. Si el partido tiene que tener una revitalización en todo, en las ideas, en el lenguaje. Todavía hablamos de imperialismo, todavía los Tiarena hablan de los terengos. Tú fuiste coordinadora nacional de la juventud del FMLN, entiendo que fueron del 2003 al 2001 al 2004. Del 2001 al 2004, ¿verdad? Y fuiste miembro de la comisión política del partido. Entonces la gran pregunta es, ¿ha habido democracia participativa en el FMLN en los últimos 15 años? Nosotros en el estatuto es uno de los principales valores que se tienen, ¿verdad? El tema de la democracia interna. Digamos que en el partido se ha promovido, somos básicamente una instancia que el fruto de la fortaleza del FMLN precisamente era esos espacios en los cuales participaban los jóvenes y veían la posibilidad, porque estábamos abiertos en un momento, fue más amplio el tema del debate, ¿verdad? Por ejemplo, en el periodo en el que yo estuve, aún los consejos nacionales en el que yo participé, se hacía debate, ¿verdad? Y precisamente una de las amenazas que ya veíamos en ese tiempo era precisamente que se estaba limitando ya, se comenzaba a limitar. Estamos hablando del 2001, 2002. Sí. Ya. Porque en el 2004 fue cuando llevamos la candidatura que se decidió de Chafik Handal a la presidencia. Entonces ya en ese del 2001 al 2004 ya habían síntomas, ¿verdad?, de que los mecanismos de participación se debían ampliar. Y entonces ahí fue incluso fue una de las observaciones que yo hice, puesto que también impulsamos en la Comisión Nacional de Juventud que tuvieran sus propios estatutos, ¿verdad?, normar ese proceso. Y era parte de la democracia interna, porque los sectores que son los que vivifican a un partido, tanto las mujeres como los jóvenes, tienen que tener espacios democráticos de debate. De lo contrario se puede dar la manipulación, ¿verdad?, de esos sectores y no están ejerciendo la democracia para elegir y para proponer. Pero el tema es, entonces, ¿se deterioró la participación, la democracia participativa en los últimos 15 años en el FMLN en relación a lo que era antes cuando fueron fundados como partido, o no? Mire, como todos los procesos, ¿verdad?, era necesario renovar un proceso de democratización interna. Entonces, no ha sido como hubiéramos querido, con la celeridad y con los mecanismos donde se pueda, digamos, hacer el planteamiento tanto en las directivas municipales, departamentales, porque el partido, digamos, está compuesto
por militantes que están en municipales, departamentales, nacionales. Pero bueno, coincide al menos desde el punto de vista temporal, cronológico, la salida del poder en el FMLN de los llamados renovadores, aunque yo sé que en ese momento había mucha conflictividad en el partido porque habían concepciones, intereses diferentes, y que a partir de entonces la corriente revolucionaria socialista, liderada por Shafiq Handal, toma progresivamente el poder precisamente del FMLN. Y el partido, debo decirlo también, en la medida en que los otros salieron o los salieron, se unificó en torno a la dirección, ¿verdad? Porque ya no habían mayores disidencias. Entonces, ¿hay una relación o no entre la llegada de esta corriente al poder y el cierre o la disminución de los espacios? No podemos ser tajantes en decir que hay un cierre, porque ha seguido, o sea, hay espacios. Lo que pasa es que no han hecho el papel que se necesita con la celeridad, y en este caso la demanda, por ejemplo, cuando llegamos al Ejecutivo, era más que necesario que estos espacios que tienen un carácter político deben de elaborar y deben deliberar políticas. Por ejemplo, políticas de relación gobierno-partido, porque ¿para qué es un partido político? Sino para llegar a los espacios de poder. Y entonces lo que sucedió fue que estos espacios simplemente no hicieron la deliberación necesaria y no hubo la relevancia necesaria de estar acorde con la necesidad que demandaba la realidad del Salvador, y eso fue lo que ha ocurrido. Pero no podemos decir que está cerrado, lo que pasa es que hay que mejorarlo. Por eso es que nosotros el resultado de lo que pasó también en estas elecciones, en las últimas elecciones, nos demuestran, y el pueblo nos está diciendo, no mejoraron ese aspecto. Tengo que ir a un corte comercial, no nos cambien. La primera mujer que aspira a liderar el FMLN, conversando con Cledis Molina, una de las candidatas a secretaria general del partido FMLN. Bien, por primera vez en la historia, 2 gobiernos consecutivos del FMLN gobernaron El Salvador. ¿Cuál es tu balance una década después de lo actuado en este gobierno? Que dicho sea de paso, ha sido la primera vez en la historia. Alguna gente de la derecha dice que el primer gobierno de la izquierda era los gobiernos demócratas cristianos de los 80, ¿verdad? Pero la verdad es que ahí se impulsó pues una lucha, una estrategia contrainsurgente. Pero desde el punto de vista del análisis más preciso, no hay duda que los gobiernos del FMLN son los primeros gobiernos de izquierda en la historia de El Salvador. Así es. Eso es importante, se impulsan medidas que denotan que es un partido también de izquierda, se impulsan procesos en relación a acciones sociales, como es toda la inversión social que se hizo. De hecho, somos el segundo país, después de Costa Rica y Uruguay, que hemos sido catalogados también que hemos tenido una inversión social. En ese sentido, sí hubo una diferencia. Específicamente, creo que hubo también un problema de comunicación hacia el pueblo, ¿verdad?, de lo que se estaba haciendo. Y hubo muchas personas que desconocían las acciones que se estaban impulsando. Y nosotros en esta pregunta da para un análisis, o sea, la misma palabra lo dice, un balance. Pero nosotros creemos también que hubieron muchas deudas, ¿verdad? La gente tenía mucha expectativa y no estuvimos a la altura, ¿verdad? A pesar de que sí hicimos inversión social y nos diferenciamos en algunos aspectos, el tema del acceso a la información, el tema del apoyo a las niñas y niños en las escuelas con su alimentación, los paquetes escolares, pero también defraudamos al pueblo, porque parte de eso fue esa ya no acompañamiento, ¿verdad? Y en eso precisamente nosotros tenemos claro en relación a qué
los aspectos en los cuales la población no se identificó con nosotros y esperaba más. Esperaba, quizás tenía sobre expectativas, ¿verdad? Que fuéramos, que hiciéramos cambios en el tema por ejemplo, de la administración, ¿verdad? Hubieron muchas quejas sobre las trabas que hubo en las instituciones de gobierno, en los servicios. Y creemos que ese es un talón de Aquiles, ¿verdad? Que se logró, pero que también tiene que ver con esa conducción que debe de haber, porque un partido político también debe de conducir los espacios, debe saber quién es el ministro que está ahí, ese ministro debe también saber qué es lo que está pasando en las estructuras de trabajo, de atención a los usuarios. Muchas veces el ministro, ¿verdad?, que ni lo conocíamos en el frente quién era, pero ese ministro no sabía lo que estaba pasando y lo que la población, los usuarios, estaban enfrentando, porque hubieron mandos medios de dirección en el tema de los servicios en el gobierno que no cambió. Fueron personal y estructuras también que a nivel de responsabilidades medias se mantuvieron igual. Pero bueno, la percepción en general es que si había un gobierno vinculado al partido, el gobierno del partido y el partido del gobierno, fue precisamente con el FMLN, particularmente en este segundo gobierno, que sí era más rojo-rojito, dijéramos, porque en el otro estaba Funes y había una coalición y el gobierno no lo conducía el FMLN, realmente lo conducía Funes. En mi opinión, sin embargo, el FMLN asume la responsabilidad total también de ese gobierno, pues es una decisión de ustedes. Pero bueno, tenemos otros temas. ¿Qué opinión te merece el respaldo incondicional del FMLN a Maduro en Venezuela y a Ortega en Nicaragua? Miren, nosotros, y en mi caso, que soy abogada, ¿verdad?, sé que hay instrumentos jurídicos en los cuales están cimentados, ¿verdad?, la acción, la democracia. Entonces me parece que la autodeterminación de esos instrumentos jurídicos que cada país tiene, su forma, su sistema electoral, es importante. Y en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua, me parece que son los pueblos mismos los que deben asumir, dado lo que manejamos acá, la información que se conoce, me parece a mí que son los pueblos mismos también los que deben, porque debemos respetar la autodeterminación de los pueblos. Si usted me pregunta, en el caso como aspirante a secretaria general del partido, mi cargo no es unipersonal. Esta discusión de un respaldo incondicional, yo lo llevaría a someter en la comisión política, que es el espacio en el cual se debe deliberar, se debe revisar y se debe discutir para llegar a un consenso, si es correcto o no dar un respaldo incondicional. Yo lo llevaría a ese espacio y me sometería, ¿verdad?, a esa discusión. Principalmente creo que se debe respetar el marco regulatorio de cada país y la no intervención también en los asuntos de cada país. Pero bueno, entiendo que la dirección del partido da este respaldo porque habría un consenso, al menos en la dirección de hacerlo hasta ahora, o es un tema que no se ha discutido, o se asume que esa es la línea en automático. Habría que pedir el acta de ese consenso y qué fueron los argumentos para llegar a tomar esa decisión. De acuerdo. ¿Cuál es tu programa para fortalecer al partido y sacarlo del lugar donde quedó después de las últimas 2 elecciones? ¿Cuáles son los puntos principales? Muy rápidamente. Bueno, rápidamente, recuperar el partido para las mujeres y para los jóvenes, que son la mayoría de la población, incluso en el partido. Nosotros estamos hablando de una reconstrucción del partido. Eso significa llevar la democracia interna, ¿verdad? Cero trabas a las personas que quieran ser parte de este partido político. Vamos a terminar con todos esos cuellos de botella y toda esa inseguridad jurídica que hoy por hoy hay dentro del partido en relación a que si es del partido, no es del partido, quién controla el tema de los padrones, ¿verdad? También nosotros estamos proponiendo retomar los valores revolucionarios que justamente fueron los que dieron vida, ¿verdad?, a este partido político.
En este caso estamos hablando de recuperar los valores de la solidaridad, los valores de la coherencia, ¿verdad? La mística, que eso nosotros lo queremos llevar incluso a un índice de que sea efectivo ese cumplimiento. Y los primeros que tienen que dar el ejemplo son los que resulten electos, son los miembros del Consejo Nacional, los miembros de Comisión Política, para realmente dar un ejemplo, para organizarnos con el pueblo y con sus principales demandas, que son básicamente escuchar, ¿verdad? En El Salvador se necesita mucho el tema de escuchar a los sectores sociales que de una u otra forma se identificaron con el frente y ahora no quieren saber nada de nosotros. Nosotros vamos a ir a una política decidida de compartir y de trabajar y de organizarnos para defender los derechos en base a las nuevas y utilizando también las nuevas tecnologías de la información, ¿verdad? Y comunicaciones al respecto. Estamos hablando también de que queremos de una u otra forma romper, ¿verdad? Con esa visión de que el Frente ya es un partido solo de adultos mayores. Muchas personas así nos lo dicen. O sea, y ya se imaginan el Frente, personas adultos mayores. Sí, pero hubieron y hay personas adultos mayores, pero nosotros también queremos ser, y por eso estamos acá, una generación de gente que trabajamos con jóvenes, justamente somos como una bisagra, ¿verdad? Que estamos también con... Una bisagra entre los adultos mayores y los jóvenes. Y los jóvenes, los millennials, porque ya algunos tenemos hijos millennials, entonces tenemos esa capacidad también de interlocutar, ¿verdad? En esa bisagra y demostrarle al pueblo que estamos a la altura, ¿verdad? De la demanda para esa organización. Rectificación, llevamos ese punto, porque sin rectificación no vamos a hacer nada en el sentido. Pero este es un tema que solo se va a discutir internamente al interior del FMLN, a puerta cerrada, o en esta campaña electoral en la que tú estás participando ya, en las entrevistas de radio, de televisión, en los mitines, en la plaza. ¿Se van a tocar estos errores que se han cometido y por dónde se debe rectificar, o solamente es en los eventos internos del FMLN? Bueno, este proceso, hay que decirlo, es un proceso interno del FMLN. En el proceso de elección, recordémonos que solo votan los militantes. Sin embargo, dado que es un instrumento político, ¿verdad?, donde la población obviamente está interesada, ¿verdad?, en saber qué está pasando, consideramos que se va a discutir y espero yo que la Comisión Electoral nos dé la posibilidad a los candidatos y a la candidata a secretaria general de poder hablar de estos temas, ¿verdad?, con nuestros militantes. Entonces, la Comisión Electoral, entiendo yo, que va a organizar eventos en los cuales pueden llegar los militantes, pero también la ciudadanía, ¿verdad?, que esté informada. ¿Cómo concibes el rol de oposición del FMLN en el gobierno del presidente Bukele? Mire, realmente esas son, digamos, preguntas que habría que ver, por eso revisar los niveles de deliberación que tiene en este caso la Comisión Política, porque hay posiciones diversas. Usted puede entrevistar en la Comisión Política y usted va a encontrar que hay personas que tienen una posición. Pero tú liderarías la Comisión Política y tendrías una posición respecto a qué tipo de oposición debe de ejercer el FMLN frente al nuevo gobierno. Mire, a eso me refiero. Ok, nuestro enemigo principal es la pobreza, es la exclusión, es la marginación. Ese es nuestro enemigo principal. Y los que se oponen a que en este país haya progreso, que tengamos mejores tasas de contribución, ¿verdad? Los que se oponen a que en este país podamos distribuir de mejor forma los recursos y la riqueza que generamos. Ese es nuestro principal enemigo. En el caso, si usted me pregunta, en el caso de Nayib, que ganó la presidencia, que de hecho llegó al frente, ¿verdad? Creemos nosotros que podemos, si en esos temas de combatir la pobreza, combatir también la corrupción, nos encontramos, pues se puede trabajar en conjunto. ¿Debe el FMLN transformarse para incidir en la transformación del país?
Claro que sí, y por eso es que nosotros estamos acá presentes, porque es necesario transformarse. Si no nos transformamos en esta ocasión, lamentablemente vamos a pasar a menos, ¿verdad? Y esa es la preocupación por la cual nosotros, sin recursos, sin tener una gran trayectoria en cargos de gobierno, en cargos públicos, de diputados, nosotros decimos, es necesario transformar el país y aquí estamos dando los aportes necesarios para lograr esos cambios. ¿Cómo te diferencias tú de ambas candidaturas, la de Valencia y la de Ortiz? ¿Cómo te ves frente a estas dos candidaturas? ¿Por qué la militancia tiene que votar por ti? En primer lugar, no he estado en ningún espacio de dirección consecutivamente, a pesar de que estoy en este partido desde hace 28 años. No he tenido tampoco la posibilidad de conducir un espacio, en este caso un espacio de comisión política, en el Consejo Nacional. Por ejemplo, uno de los candidatos, bueno, los dos candidatos fuertes han sido, desde que yo tengo uso de razón, ¿verdad? Yo he trabajado para sus campañas. Óscar Ortiz desde que fue primer diputado, alcalde consecutivamente, vicepresidente. En caso de Arístides ha sido miembro del Consejo Nacional del FMLN, también ha sido ministro de Gobernación. Mi diferencia es que soy una militante, que soy una profesional que ha conocido también los cuellos de botella en los espacios públicos, las necesidades que tiene la ciudadanía. O sea, yo soy una persona que ha andado en el Citrams, soy una persona madre de niñas, que ando en bus muchas veces, otras veces que también conozco la realidad de los salvadoreños y las salvadoreñas, y sobre todo también que no me he pronunciado por mi gusto, sino que hay un colectivo de gente en el partido a nivel nacional, ¿verdad?, que ven necesario que hagamos sentir la voz de la militancia y que es necesario conducir desde la militancia. No hay duda que el punto de partida de esta campaña electoral, que entiendo es bien corta, dura ¿hasta cuándo se cierra? Un mes tenemos. Un mes. El punto de partida es muy desigual en el sentido de que ellos son, pues tienen mucho más recursos, niveles de organización, ¿verdad? Y apoyos, ¿verdad? En este caso, buena parte de la dirección apoya a uno. Y Óscar Ortiz tiene una trayectoria bien larga, tiene más recursos, es vicepresidente de la República. Entonces me da la impresión, como decía al inicio, que me llama la atención que te atrevas a dar esta batalla, no solamente por las condiciones del partido en la macropolítica y aún, pero también de cara a las condiciones internas de estas candidaturas. La historia de nuestro partido es una historia de mucho sacrificio. Hemos tenido cantidad de personas que nos han antecedido, que ya no están con nosotros, que dieron lo mejor de su vida, desaparecidos. No es un partido cualquiera. Entonces, eso nos hace también estar acá, nos da el valor, a pesar de que hay asimetrías en cuanto a capacidades, recursos, pero también nos da el valor esas personas, esos militantes que te dicen, sí se puede, mire, aquí está mi tiempo, mire, aquí está mi computadora, mire, vamos a mi comité de base, mire, venga a esta radio, yo le voy a hacer el contacto. Cuando tú ves eso, te sientes fuerte y dices, entonces sí, hay diferencias, pero se puede, tenemos fe por sobre todas las cosas. En este colectivo, alguien lo mencionó en una ocasión, en un grupo de chat, dijo, no tenemos mayores recursos, pero tenemos fe que las cosas se pueden cambiar y se pueden transformar. No es fácil, estoy seguro, haber tomado esta decisión junto a tu equipo. Me parece que marca un precedente en la historia del partido, importante en sí mismo. Te deseamos lo mejor, esperamos tener a otros candidatos acá en las próximas semanas y agradezco mucho tu visita a Focos. Muchas gracias, muy amable por invitarnos. Y a ustedes, amigos televidentes, no nos cambie, hay más contenido en Focos. El pasado 28 de febrero, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 2 de la Ley del Seguro Social,
que ampliará la cobertura para los hijos de los cotizantes, pasando de los 12 hasta los 18 años de edad. La modificación va a entrar en vigor a partir del año 2020. Hoy en Focos exponemos un análisis sobre el impacto de esta reforma. De acuerdo a la normativa, los beneficios del Seguro Social en la rama de salud comprenden la cobertura de enfermedades y accidentes. Pueden recibir estos servicios los cotizantes activos y pensionados, así como sus dependientes, cónyuges e hijos. Datos oficiales del Seguro Social registraron 822.466 cotizantes activos en 2017. Tan solo el 27.7% de la población económicamente activa del país. Inicialmente, los hijos de los cotizantes mantenían cobertura hasta los 5 años. Sin embargo, a partir del año 2004, se ampliaron los beneficios hasta los 12 años, tal y como se mantiene ahora. Cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social revelaron que entre junio de 2004 y diciembre de 2008, más de 300.000 nuevos menores se inscribieron al instituto y el total de consultas en medicina general y pediátrica alcanzó más de 515.000. Según se pronunció el Seguro Social, este tipo de ampliaciones ha ocurrido en concordancia con el artículo 22 de la ley, es decir, cuando un equipo técnico y directivo determina que la institución está en capacidad de brindar más cobertura, se elabora un proyecto de reglamento que luego evalúa y aprueba el Consejo de Ministros del órgano ejecutivo. No obstante, la reciente ampliación de la que hablamos, es decir, incrementar la cobertura hasta los 18 años, la decidió por decreto la Asamblea Legislativa, sin tomar en cuenta lo establecido en el número 22 de la normativa. De acuerdo con María Elena Rivera, de la Fundación Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo, este hecho representa una contradicción entre los mismos artículos de la ley y plantea un conflicto en las atribuciones del Ejecutivo y Legislativo. Rivera agrega que desconoce qué estudio o evaluación técnica utilizaron los diputados para garantizar la estabilidad económica, fiscal y social de la nueva medida. Según estimaciones del ISS, en el 2014, la población de 12 a 18 años que se considera sería beneficiaria se calculó en 76.000 personas. Distribuidas así, un 40% está entre los 12 y 13 años, un 30% entre los 14 y 15 y un 30% entre 16 y 17 años. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, estimaba en 2016 que el costo de la inclusión de este grupo de población era de $2.9 millones en el primer año de implementación. Sin embargo, se prevé un incremento del presupuesto en los años posteriores. A partir del quinto año de implementación, el gasto global del ISS mantendría una tasa de crecimiento del 3.39%, es decir, 19.3 millones cada año. El presupuesto actual del Seguro Social es de 827.7 millones, por lo que para María Elena Rivera este aumento de golpe es insostenible para las finanzas del Estado, al menos hasta que no se establezca un acuerdo fiscal que pueda ordenar la administración nacional. Con nuestra situación, opina, tenemos que tener en cuenta que necesitamos un acuerdo fiscal y eso va a topar cualquier política pública, explica. Rivera recuerda que la atención actual del Seguro Social ya cuenta con deficiencias como el desabastecimiento de medicamentos, la prolongación de las citas con especialistas, los largos periodos que los pacientes deben esperar para someterse a exámenes, la falta de equipos en algunos hospitales y otras deficiencias en la infraestructura. Fundaungo sostiene que la ampliación de la cobertura es positiva desde la perspectiva de seguridad social y de hecho cumple con los estándares internacionales. Sin embargo, plantean dudas sobre cómo el ISS afrontará la reforma ante un aumento de costos y nuevas necesidades relacionadas a los cuadros epidemiológicos de la población adolescente.
bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Hoy no me va a acompañar en la conducción de este espacio Saúl Hernández porque está cubriendo una misión laboral. Bueno, iniciamos con el tema de entrevista de esta noche. A esta entrevista le hemos titulado Retrocedemos en la persecución de la corrupción, y hay algunos antecedentes que voy a comentar como antesala y antes de presentarles a nuestro invitado. Primero, tenemos que recordar que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia ha investigado el crecimiento del patrimonio del diputado Guillermo Gallegos en el periodo 2006-2015, periodo en el que ha sido diputado. El año pasado, en julio de 2018, la sección de probidad entregó a Corte Plena un informe en el que señalaba que Gallegos no pudo justificar más de $500,000. A pesar de eso, esta semana nos enteramos que Corte Plena decidió dejar libre de indicios de enriquecimiento ilícito al vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Segundo, esta semana, la Fiscalía abrió también una investigación interna contra sus propios fiscales que han estado a cargo del caso Corruptela, en el que se acusa al exfiscal Luis Martínez y colaboradores de conspirar para beneficiar y actuar con negligencia a favor del empresario prófugo de la justicia Enrique Raiz. Sobre este caso, Funde ha expresado ya su preocupación por el mensaje que esta decisión envía. Además, han explicado que el caso Corruptela podría estar en riesgo. Y justamente para hablar sobre cuánto avanzamos o retrocedemos en el combate que hacen las instituciones del Estado salvadoreño a la lucha contra la corrupción, hoy está con nosotros Jaime López. Jaime López es representante de Funde y también de Transparencia Internacional. Gracias, Jaime, por acompañarnos. Hola, Karen, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jaime, estábamos comentando dos casos específicos para tener como contexto de esta entrevista. Empecemos a hablar del caso del diputado Guillermo Gallegos. La auditoría al patrimonio, como lo estaba diciendo el diputado Guillermo Gallegos, inició cuestionando $3.2 millones. Después de 2 años, y a pesar de que persisten dudas sobre cómo obtuvo más de $500,000, es decir, ha venido mermando la cantidad que no se había podido justificar, esta semana finalmente nos enteramos que con el voto de 12 magistrados en Corte Plena se decidió archivar el caso del diputado Gallegos, y con esto ya él se salva de que se le continúe investigando o de ir a un juicio por enriquecimiento ilícito. Este caso ha sido muy largo, Jaime, y se han venido, como decía, reduciendo las cantidades por las cuales se le cuestionaba. ¿Cuáles han sido las principales irregularidades en este proceso, en el proceso de investigación contra el diputado? Bueno, la irregularidad principal es que la Corte Suprema de Justicia suplanta a la sala en lo civil y hace un juicio de facto en el caso de enriquecimiento, no solo del diputado Gallego, sino que también en casos anteriores hace un juicio de facto, y con el agravante de que muchos magistrados abiertamente son defensores del diputado Gallegos o de otras personas que han pasado por ahí, aún antes de conocer evidencia. O sea, entonces sí es una cuestión totalmente irregular. ¿Por qué digo que suplanta la sala de lo civil? Porque la facultad de la Corte Suprema para analizar los informes de la sección de probidad es una facultad de tipo administrativo. Es decir, ellos no tienen por qué pronunciarse sobre el contenido del informe de la sección de probidad, sino que lo que tienen que ver es la cuestión técnica, o sea, si se han seguido los procedimientos, si la evidencia también es razonable, digamos, sin entrar en el juicio, digamos. Y esa facultad administrativa lo que indica nada más es que ellos deciden si se pasa o no se pasa el caso a la sala de lo civil para el juicio respectivo. Pero lo que ha ocurrido es que la Corte Suprema de Justicia viene y de facto se arroga la facultad de comenzar a revisar el contenido de los informes de la sección de probidad y decidir si procede, bueno, no solo si procede o no procede de pasar a juicio, sino que a comenzar a analizar y a validar o a invalidar las evidencias y aceptar pruebas de descargo de parte de las personas que están siendo señaladas, como en este caso el diputado Gallego. Entonces ahí se abre toda una caja de irregularidad
porque como digo, o sea, no es facultad de la Corte Suprema de Justicia de la hacer Corte Plena. Sí, de la Corte Plena hacer ese trabajo, sino que se lo arroga de facto, o sea, ahí en lugar, crea un tribunal, una instancia que no está contemplada en la ley ni en la Constitución de juicio, y le comienza a permitir a las personas que comiencen a presentar pruebas de descargo sin ninguna regulación procedimental, por ejemplo, cuál es el plazo para que eso se haga, qué tipo de documentos se aceptan o no se aceptan, si hay peritaje sobre los documentos que se presentan o si simplemente basta con la opinión de los magistrados de la Corte Plena. Es decir, Corte Plena empezó a recibir una especie de pruebas de descargo, sí, así es, que les entregaba directamente el diputado Gallegos en el caso de la investigación sobre su patrimonio. Sí, y así es como logra reducirse la cantidad de 3 y de algo 3 de millones, que fue donde empezó la investigación. Sí, y lo que pasa es que estos documentos, y el agravante que después todo este expediente pasa a reserva, para que nadie pueda ni siquiera opinar, ¿verdad? Sobre el contenido del mismo, ver los documentos, ver las pruebas que se... Entonces, ahora, de lo que uno sabe, lo que he escuchado, es que a veces, por ejemplo, lo que presentan de pruebas de descargo son declaraciones juradas, de que una persona particular le prestó, y ya firman ante un notario, ¿verdad? Pero eso es todo, o sea... ¿Y no deberían de presentarse estas pruebas de descargo ante la sección de probidad o estos comprobantes que servirían para respaldar el aumento del patrimonio, en teoría, ante la sección de probidad? De hecho, la sección de probidad da la oportunidad de eso y da un periodo, porque ahí sí está regulado. Entonces, antes de emitir su informe, la sección de probidad da este espacio precisamente para que las personas presenten en una indagación administrativa, ¿verdad? Presenten estas pruebas de descargo, y si no, pues ya pasa el informe a la Corte Suprema en pleno, ¿verdad? Para que el caso se decida si pasa o no a la sala. Ahora, Jaime, el año pasado nos enteramos en que la sección de probidad justamente emitió un informe sobre el caso del diputado Gallegos, pero parte de las conclusiones de ese informe decían que persistían $500,000, más de $500,000, de hecho $579,000, $500,000, sí, que el diputado todavía no había logrado justificar. Sí, correcto. Sin embargo, con estos elementos, con esta conclusión, sí, con esta recomendación de la sección de probidades, entonces, ¿qué? Corte en pleno decide entonces decir, no, aquí no hay nada más que seguir investigando, se archiva. Entonces ahí es el tema de que esa no es una facultad de la Corte Suprema de Justicia, porque ellos lo que tienen que hacer es revisar, o sea, que el informe reúna los elementos técnicos necesarios, ¿verdad? Para que sirvan de insumo en un juicio civil. Y es en el juicio civil donde se tendría que pasar a la segunda instancia de pruebas de descargo, ya en el marco de un juicio, pero no en Corte Plena. ¿Por qué? Porque ya en juicio sí se puede, la Fiscalía, por ejemplo, puede, si la persona presenta un documento, la Fiscalía puede revisar ese documento, puede pedir de que se invalide, puede pedir de que se haga un peritaje, puede pedir de que se haga otro tipo de verificaciones, pero en el caso de cuando se presenta en Corte Plena, básicamente no hay ningún mecanismo de control o de validación de que esas pruebas de descargo que se están presentando sean legítimas. Es decir, no hay nada más que hacer, porque aún como cuando está explicando Jaime, la Corte Plena puede haber superado sus funciones y sus atribuciones, sí, en este caso, ¿qué más se puede hacer? Entonces, definitivamente el caso va a archivo. Sí, bueno, en este caso realmente, si a mí me preguntan, pero es la segunda parte que vamos a ver en esta entrevista, es que la Fiscalía tendría que investigar ese procedimiento y revisar qué tipo de pruebas son las de descargo, son las que se han presentado, porque como digo, o sea, lástima que nosotros pues sí no tenemos acceso a la documentación por el problema de la reserva, pero ahí se han presentado documentos que simplemente son declaraciones juradas, y con una declaración jurada se ha descargado, se ha disminuido y lo vimos ya, hay casos, porque digamos, si nos vamos por ejemplo al caso del expresidente Funes y sus familiares, ¿verdad? Ahí en ese caso hay ya judicializado documentos que se crearon precisamente solo para reducir el monto que se estaba cuestionando en la sección de probidad y que eran documentos falsos. Precisamente por eso están en condición de fugitivas, ¿verdad? Ex esposas del presidente Funes, porque precisamente... Por falsificar documentos, sí, que en algún momento el objetivo era salvar... Sí. Parte del patrimonio que no se podía justificar. Y entonces en todos estos casos es lo que hay, ¿verdad? Y lo que procedería, como decíamos, porque no es que la Corte
aunque sean magistrados, ¿verdad? Pero ellos no, en este caso, no tienen la facultad ni el derecho de actuar como jueces, sino que están actuando como un ente administrativo, que lo que le corresponde es trasladar el informe a una cámara que sí tiene las facultades jurisdiccionales. Y además tenemos que recordar que el proceso que se haya hecho en la sección de probidad y en corte en pleno no es excluyente de un proceso penal. Sí, por supuesto. Que es por esto que podría participar la Fiscalía. Por supuesto. Ahora, Jaime, a ver, se han concedido extensiones de tiempo, se han superado las atribuciones que tendrían los magistrados en corte plena en el caso del diputado Gallegos, hay contradicción en las conclusiones que presenta la sección de probidad, pero por el otro lado, hay investigaciones periodísticas que sí denuncian excesos en los comportamientos y en el patrimonio del diputado Gallegos e incluso de su esposa. Y parece que instituciones de la sociedad civil, periodistas, son capaces de ver indicios de enriquecimiento ilícito donde los expertos de la sección de probidad y los magistrados de corte en pleno no los encuentran. ¿Cómo explica esta brecha? No, es que eso es, como dicen, la evidencia está a la vista, ¿verdad? Y por eso digamos, esta cuestión del comportamiento de la Corte Suprema, yo me atrevería a decir que está en el lindero de lo delictivo. ¿Por qué? Porque para mí es un acto arbitrario que ellos entren a conocer el fondo, como decimos, de los informes de la sección de probidad, comiencen, establezcan un juicio de facto, establezcan un periodo discrecional para admitir pruebas de descargo y admitan pruebas de descargo sin la participación de la Fiscalía General de la República para que éstas sean contrastadas y sean validadas debidamente y ante un juez. Entonces, como digo, estos son... O sea, pasa en El Salvador pero no debería de pasar. Y entonces, y la otra cosa que tú bien lo señalas, tenemos la cantidad de señalamientos contra el diputado, su estilo de vida, sus ingresos, lo que reporta, el tema de las donaciones a la ONG de su esposa, etcétera. Entonces, definitivamente todo eso no concuerda con los ingresos que él ha obtenido legalmente, por lo menos los que uno conoce, ¿verdad? Y ahí está, a la vista, digamos. Y entonces por eso, si estuviéramos en un país, digamos, un poquito más decente, de inmediato tendríamos una intervención de la Fiscalía General de la República, en este caso, ¿verdad? Bien, ahora las últimas decisiones de la Corte en pleno, declarar no solo esto que ha pasado en el caso del diputado Gallegos, pero han declarado información reservada las investigaciones de la sección de probidad y también las deliberaciones que se hacen sobre ellas. Han archivado los casos que excedan 10 años desde que el funcionario dejó el cargo, han ido exonerando a más funcionarios y exfuncionarios. Son conclusiones contradictorias las que se ven en los informes de la sección de probidad. Todo eso hace pensar, Jaime, que estamos retrocediendo en la lucha contra la corrupción que suponíamos se podía impulsar desde la Corte Suprema de Justicia. ¿Estamos ante un nuevo periodo de oscurantismo en la Corte? Pues las señales son en esa dirección y son señales fuertes. Definitivamente, no hemos visto otro tipo de señales positivas, digamos, la reserva sigue vigente. Esa reserva es importante señalar que aún nosotros presentamos en el Instituto de Acceso a Información, porque es una reserva que uno la lee y es una reserva mal fundamentada, o sea, ni siquiera bien argumentada, sino que uno nota claramente ahí de que es una intención deliberada de encubrir porque no fundamentan adecuadamente. Entonces esa reserva está en el Instituto de Acceso a Información desde junio del año pasado, es decir, ya casi va a tener un año y tampoco el instituto actúa para resolverla y tendría que invalidarla porque, como digo, uno la lee y es una reserva que no tiene la fundamentación debida. Entonces, con todos esos elementos, nosotros sí en Funde creemos de que estamos en una etapa de retroceso con señales muy claras y que esto se ha configurado a partir de la elección de nuevos magistrados o inclusive del nuevo fiscal y precisamente quiénes son los que lo han elegido, precisamente los que son investigados, los que están siendo señalados, los que podrían o tendrían que adquirir el carácter de imputados. Precisamente ellos nombran a estas personas y la institución, como decimos, comienza a operar en favor de ellos y sin ninguna medida de contrapeso, porque en estos casos a nosotros siempre nos cuestionan y nos señalan y nos critican muy fuerte porque nos dicen, ¿y ustedes dónde dejan el principio de inocencia, verdad? Y
eso, digamos, está bien si tuviéramos procesos que se hacen conforme a la ley y con el debido proceso, pero ante procesos, como digo, que son arbitrarios, que se hace un juicio de facto, que se establecen periodos totalmente discrecionales, que se admiten pruebas de descargo sin la participación de la Fiscalía General de la República y que a pesar de esas señales fuertes de lo que está a la vista de evidencias de enriquecimiento ilícito y las instituciones no operan, o sea, la Fiscalía no investiga, la Corte declara exonera, archiva todos los documentos durante 7 años para que nadie más los pueda ver. Entonces, ante eso uno dice, no, aquí estamos en una situación de clara impunidad. Bien. Bueno, Jaime, con esa declaración estamos en una situación de clara impunidad. Vamos a hacer el primer corte en esta entrevista y ya regresamos para hablar de eso, de cómo se profundiza esa impunidad en las instituciones salvadoreñas que se supone deberían de luchar contra la corrupción. Ya regresamos. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estoy conversando con Jaime López, representante de FUNDE y también del capítulo en El Salvador de Transparencia Internacional. Jaime, hablemos de lo que ha estado pasando también en la Fiscalía General de la República, pero antes hay que decir que el año pasado, en diciembre del año pasado, se eligió al nuevo fiscal general de la República, Raúl Melara, cuestionado también desde algunos sectores de la sociedad civil por su independencia con respecto a los partidos políticos, en particular su independencia con respecto a Arena. Sin embargo, los diputados le dieron el visto bueno y aceptaron elegirlo como fiscal. Y la Sala de lo Constitucional rechazó conocer el recurso que le presentaron sobre esa elección. Exactamente, y eso lo mantiene en el cargo. Ahora, Jaime, hablemos un poco del papel también de la sociedad civil. Yo decía, algunas voces cuestionaron su elección, pero lo cierto es que teníamos organizaciones de la sociedad civil que suelen ser muy críticas o han solido ser muy críticas para cuestionar los vínculos de los funcionarios de segundo grado como los magistrados o el fiscal general de la República, y ciertamente no los vimos pronunciarse con la misma energía sobre la independencia del fiscal general Raúl Melara. Sí, mira, lo que pasa acá es que nosotros en nuestro país realmente somos muy polarizados y nosotros realmente, yo particularmente aplaudo de que muchas organizaciones ahora tengan una agenda de institucionalidad, pero ciertamente cuando ya hay un momento en que las preferencias partidarias afloran y esas agendas de institucionalidad también tienen límite. Y ciertamente yo también lo extrañé mucho, eso de que hubiera la misma insistencia o el mismo rigor, y definitivamente las voces no estuvieron presentes. O sea, dentro de las organizaciones, por ejemplo, muchas con las que nosotros hablamos, nos dijeron, no, hay que darle el beneficio de la duda, que dicen que es una buena persona, y no se trataba de quién era la persona, sino que lo que estábamos cuestionando era la decisión que tomaron los diputados y el hecho de que hayan elegido una persona que tiene vínculo o que tuvo vínculos partidarios. Y porque no se trata de la bondad, sino de la independencia. Sí, por supuesto. Entonces, definitivamente, pero es lo que nos pasa en este país, ¿verdad? Que la corrupción todavía se tiende a matizar, o las decisiones como esas se tienden a matizar dependiendo de qué lado del espectro político sean de las personas de las que estamos hablando, lo cual es triste y es lamentable porque le resta fuerza a muchas de las demandas que esta sociedad tiene. Ahora hablemos de algunas actuaciones ya de esta nueva fiscalía o de esta nueva etapa de la fiscalía conducida por Raúl Melara. El exfiscal Luis Martínez, recordemos, procesado en el caso Corruptela por favorecer a cambio de sobornos, señalado por favorecer a cambio de sobornos al empresario prófugo Enrique Raiz y también al expresidente Funes, dijo que la fiscalía de Douglas Meléndez, el anterior fiscal, cometió una serie de actos arbitrarios, decía el ahora acusado, exfiscal. Y nos sorprendió también que luego de estas declaraciones que hace el exfiscal, la fiscalía de Raúl Melara parece darle la razón porque abrió una investigación interna contra los fiscales a cargo del caso Corruptela. O sea, parece una ironía, pero en realidad lo que está pasando es que la fiscalía le da ahora la razón o sigue los argumentos de los acusados. ¿Cómo explica, Jaime, esta actuación contradictoria de la fiscalía? Sí, solo sí, me gustaría que me permitieras irme atrás a la gestión del fiscal Douglas Meléndez, porque muchas personas piensan de que los señalamientos que ahora se le hacen al actual fiscal es una defensa del fiscal anterior.
Y yo quiero decir que sí hubo fuertes señalamientos contra el fiscal anterior, por ejemplo, en el caso Saca, cuando él le da el juicio abreviado. Efectivamente, muchas voces dijimos, yo particularmente lo está tratando con guante de seda y bajo una negociación que no entendemos qué es lo que está detrás. Y también señalábamos al exfiscal Douglas Meléndez de que su investigación la había concentrado únicamente en los responsables de la salida del dinero, pero habían líneas de investigación que no se habían seguido y que no se han seguido hasta la fecha, particularmente en materia de intermediarios y receptores de fondos extraídos del Estado. Por ejemplo, para hacerlo específico, se criticaba que no se hubiese investigado, por ejemplo, si el dinero fue a parar, por ejemplo, a Arena como partido político. Esa es una de las críticas que se hacía cuando está documentado. O sea, entonces, eso es importante, pero sin embargo, en la gestión anterior ha sido en la que más se avanzó en casos de corrupción, en judicialización, y bueno, sea como sea, hay un expresidente condenado en un juicio, ¿verdad? Y tenemos al otro señor que está prófugo. Bien, ahora esto es importante tenerlo presente porque si no las personas pueden pensar de que es una cuestión de un pleito entre el fiscal anterior y el fiscal actual. Y el fiscal anterior que está siendo acusado. Sí, y hacer una cuestión de que quién es el bueno y quién es el malo, y no se trata de eso. Entonces, ahora lo que está ocurriendo es que se está agarrando fuerza, diría yo, una narrativa de parte de los imputados de estos casos de corrupción, en particular, como tú decías, el exfiscal Luis Martínez, que el viernes pasado lo vimos dar una declaración sumamente fuerte. Y la narrativa lo que dice es, miren, yo no he actuado ilegalmente, las pruebas han sido fabricadas, es una venganza que se hizo contra mí por X o Y motivo, y el responsable de esta venganza es el fiscal anterior y los fiscales que estuvieron en los equipos de investigación. Entonces, ahora para que toda esa narrativa cobre sentido, pues hay que deslegitimar y hay que poner la mirada en precisamente estos fiscales o aún el exfiscal Douglas Meléndez. Y precisamente como tú dices, o sea, las cosas coinciden, ¿va? Ahora, ¿cómo es la historia de esta investigación contra estos fiscales que han tenido a cargo de esta investigación? Es que el día 6 de enero toma posesión el nuevo fiscal, inmediatamente recibe una carta de exfiscales y de personal administrativo de la Fiscalía que tienen calidad tienen criterio de oportunidad, es decir, están imputados en el caso de Luis Martínez, en el caso Corruptela, y donde dicen de que fueron coaccionados, fueron obligados a declarar o a aceptar, a confesar que habían cometido delitos. Aún algunos dicen que fueron torturados, ¿verdad? Y lo que pasa precisamente es que, y nosotros decimos, está bien que las investigaciones caminen, ¿verdad? Pero lo que en este caso ocurre es que precisamente todo coincide con esta narrativa y la investigación comienza a caminar de forma acelerada. Inmediatamente el auditor fiscal abre la investigación. De forma acelerada contra los fiscales a cargo del caso Corruptela. Precisamente en la línea de descalificarlos o de desacreditarlos. Ahora bien, cuando uno lee el auditor fiscal, hasta la fecha a los únicos que ha entrevistado han sido precisamente a las personas que se fueron a quejar y que son los imputados en el caso Corruptela. Les ha hecho las entrevistas y las personas, y yo voy a tomar partido, quiero decirlo, ¿verdad? De que ojalá las personas puedan leer también los testimonios, pero lo que ellos dicen es que fueron coaccionados o torturados porque estos fiscales les presentaron documentación donde se demostraba ya sea que habían avalado pagos irregulares, ya sea que no habían tramitado expedientes o ya sea que habían presentado un requerimiento fiscal sin tener la sustentación debida, que son precisamente las cosas que se acusan al fiscal Luis Martín. Entonces les presentaron esos documentos y les dicen, bueno, o aceptan que son culpables, les damos el criterio de oportunidad o inmediatamente los procesamos, los detenemos y también les dijeron, porque está en los testimonios, los exhibimos públicamente. Entonces les ofrecieron ese criterio de oportunidad a cambio de no exhibirlos, de seguirlos manteniendo trabajando en la Fiscalía General de la República, pero a cambio de que ellos contribuyeran con su testimonio en el proceso. Sobre cuestiones de torturas, estos señores dicen que los han torturado porque, por ejemplo, los tuvieron largas horas de interrogatorio. En algunas veces, ahí se leen los testimonios, horas ya entrada la noche, por ejemplo, que los interrogatorios se extendieron. Es decir, en el supuesto de que esto se siguió tal cual,
y ellos lo han declarado, sí es irregular esa práctica que se llevó a cabo para ofrecerles el criterio de oportunidad. Para mí, o sea, como opera la Fiscalía, es lo más normal del mundo, ¿verdad? Ahora, uno podrá estar, entra en cuestión de criterio, porque alguien podrá decir, uy, los tuvieron hasta altas horas de la noche bajo interrogatorio, eso es tortura, o sea, yo creo que no. Y yo, como digo, estoy siendo sincero que estoy tomando partido, pero otras personas podrán interpretar ese hecho de diferentes formas. Entonces, en base a eso, se abre esta investigación, que está muy bien que se abra, o sea, como digo, pero lo problemático de esto es que precisamente a quienes escucha, a quienes se les da la investigación ágil. ¿Cuántas personas no hay en este país que han ido a poner una denuncia a la Fiscalía y su Fiscalía nunca camina, nunca avanza? Es precisamente a las personas que tienen calidad de imputadas. Ahora, Jaime, este patrón de deslegitimar la investigación de la Fiscalía antes que contestar o refutar las propias evidencias, ¿es un patrón común ahora que vemos en los imputados de casos de corrupción que se abrieron en la gestión anterior? Estamos viéndolo con fuerza ahora, porque digamos en el caso del exfiscal Douglas Meléndez, lo que nosotros cuestionamos, y yo dije la palabra, es que estaba tratando con guantes de seda a algunos de los imputados, en particular al expresidente Saca y su círculo familiar y de colaboradores. Pero ahora sí, efectivamente estamos viendo, y ese es el temor que nosotros tenemos, porque digamos, no es que el caso Corruptela ya se haya caído, o sea, de hecho en la Fiscalía aseguran, miren, no hay problema porque si a estos fiscales los separan, como es lo más probable que ocurra, en este momento la investigación del auditor fiscal está suspendida y entendemos que ya está bajo una investigación penal este caso. Y efectivamente eso le daría lugar a los abogados defensores en el caso Corruptela que presenten recursos de recusación para separar a estos fiscales. Entonces en la Fiscalía dicen no hay problema porque nosotros tenemos más fiscales que conocen y que pueden llevar adelante ese caso. Pero nosotros sí ciertamente pensamos de que el caso se debilita. ¿Por qué? Dos cosas. Uno, se pierde personal experto que ha participado en las investigaciones, aunque hayan otros fiscales que los conozcan. Y lo segundo es que se pierde también el testimonio de estos empleados de la Fiscalía que estaban bajo el criterio que estaban criteriados. ¿Por qué? Porque también coincidentemente estas personas también van donde el juez y comienzan a presentar su escrito para renunciar al criterio de oportunidad. Ahora, Jaime, la narrativa del exfiscal Luis Martínez en su proceso, digamos, la defensa que él intenta hacer de deslegitimar el trabajo que se ha hecho en el caso, coincide, y nosotros lo hablábamos fuera de cámaras, con lo mismo que dice el expresidente Mauricio Funes. Correcto. Ese caso lo han levantado contra mí, dice el expresidente Mauricio Funes, con evidencias fabricadas y manipuladas. Sí. Entonces, ese es el problema. Y como recordemos, esta es una estrategia que dice, en lugar es el ad hominem, ¿verdad? Pero llevado a la esfera judicial, de que para evitar de que se conozca en juicio la evidencia, que se conozcan los testimonios y que el juez realmente pueda deliberar con base sobre el fondo del caso, lo que se hace es comenzar a delegitimar a la parte acusadora. Se trata de que no se presenten los testimonios que se van a presentar y de invalidar algunas o la mayor cantidad posible de evidencia. Entonces esa estrategia es la que estamos viendo en el caso Luis Martín y por supuesto es la misma estrategia del expresidente Funes. Y ellos tienen el derecho de usarla, pero como decimos, nuestro llamado de atención, y es por eso que hemos levantado la voz en este caso, es que tenemos que estar atentos precisamente porque si eso está pasando y la Fiscalía lo permite, sería algo sumamente grave. Es sospechoso además que el fiscal adjunto Alan Hernández, de hecho, está mencionado también en el mismo caso Corruptela, sí, implicado en viajar en aviones del empresario Enrique Raiz. Sí. Pero él está ahí como fiscal adjunto y además también esta fiscalía decide sorprendentemente estar más a favor de los acusados ahora que de sus propios fiscales. Y yo agregaría el caso de la señora de Saca, ¿verdad? Donde realmente, y yo lo digo, o sea, como digo, tomo parte, o sea, para mí es un mensaje de impunidad lo que se hizo en ese caso, porque precisamente lo que se negoció fue que ella no fuera a prisión, ¿verdad? Y bajo la promesa de que se van a recuperar fondos, pero es que esos fondos o esos bienes de todos modos se tienen que recuperar, o sea, eso, entonces realmente no entendemos por qué se le dio ese
ese beneficio. Entonces, como decimos, y el fiscal general, por ejemplo, dice, pudiendo elegir entre tantos abogados penalistas o fiscales honestos con prestigio, precisamente elige como adjunto a una persona sobre la que hay desde ese tipo de señalamiento, ¿verdad? Entonces, sea o no sea cierto, eso le resta legitimidad, le resta credibilidad, y en el marco de esta narrativa del exfiscal Luis Martínez, en el marco de esta narrativa del expresidente Funes, que la están activando, la están accionando y la están convirtiendo en una realidad, pues uno no puede más que decir, hacer el llamado de atención, va a decir, queremos que se nos explique, queremos que se den las razones, queremos que se nos digan cuáles van a ser las consecuencias, queremos que se nos garantice que estos procesos judiciales se van a seguir manteniendo, se van a fortalecer con el personal adecuado, con los fiscales adecuados, y que no se va a retroceder. Jaime, hago una pregunta final porque ya se nos acabó el tiempo. A ver, con todo esto que hemos estado discutiendo en los dos bloques, las actuaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que está pasando en la Fiscalía también, todo esto parece también encajar con el discurso político del presidente electo sobre la necesidad entonces de instalar una comisión internacional contra la impunidad y contra la corrupción. El discurso que se le opone a esto sostiene que todavía se pueden fortalecer las instituciones, pero lo que estamos viendo es que las instituciones en realidad lo que están experimentando son muchas barreras, muchos retrocesos y claras muestras de parcialidad y no de independencia. ¿Es justificable entonces esta decisión política de pedir una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción? Yo creo que sí. Lo que yo no haría es atribuírsela directamente al presidente electo, sino que yo creo que es un clamor de la población. Que el presidente, qué bueno que ha hecho eco de ese clamor. Yo pienso que sí. ¿Y por qué? Porque de la corrupción que estamos hablando, digamos, podemos decir, en nuestro país podemos diferenciar dos tipos de corrupción. Corrupción que tiene que ver con la administración pública, el manejo de las decisiones, el manejo de los recursos. El caso clásico vendría siendo el manejo de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial. Pero hay otro tipo de corrupción más grave, y es la corrupción que ocurre en las instituciones de justicia y en las instituciones de control. Aquí hablamos Corte Suprema, hablamos de las redes de corrupción en la Fiscalía General de la República, hablamos de las redes de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, que es otro tipo de corrupción. O en la Corte de Cuentas. O en la Corte de Cuentas, perdón, eso iba a decir, que es otro tipo de corrupción mucho más grave, mucho más delicada, y que está enquistada precisamente en las más altas esferas. Entonces, ¿Cómo remediamos este problema? Porque si solo tuviéramos un problema de corrupción en la administración pública, en el manejo de los recursos, no habría problema, porque tendríamos las instituciones que se van a activar, van a investigar, van a hacer los procesos. Pero cuando tenemos corrupción en Corte Plena, cuando tenemos corrupción en Fiscalía General de la República, cuando tenemos fabricación de informes de auditoría falsos en la Corte de Cuentas de la República, estamos hablando realmente de que la corrupción ha corrompido la garantía mínima de un Estado de Derecho. Y eso definitivamente justifica la necesidad de tener un apoyo o una instancia de carácter internacional que tenga independencia y que tenga capacidades técnicas para enfrentar un problema tan complejo como el que tenemos. Muy bien. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos en este espacio de entrevista. Jaime López, representante de FUNDE, y también... Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. El pasado 5 de mayo, Panamá celebró elecciones presidenciales. En una jornada extensa, el empresario ganadero Laurentino Cortizo obtuvo el triunfo con el 33% de los votos, solo 2 puntos arriba del liberal Rómulo Roux. La ajustada victoria de Cortizo representa el regreso al poder del Partido Revolucionario Democrático, fundado por el general Omar Torrijos Herrera, ausente del Ejecutivo desde hace 10 años. Para analizar este suceso y profundizar sobre los retos del país canalero, conversamos con el periodista Álvaro Alvarado hasta la ciudad de Panamá. Bienvenido a Focos, Álvaro. ¿Qué tal, Andrés? Placer saludarte. Bien, ¿cómo entender la victoria de Cortizo en Panamá? ¿Por qué en su país han calificado estas elecciones como históricas?
Es cierta, es una elección histórica bastante compleja. No se había vivido algo similar a esto después de 1994, cuando 7 candidatos a la presidencia participaron de la contienda electoral. En esta ocasión solo hubo un 2% de diferencia aproximadamente entre el primero y segundo lugar, 2 partidos de oposición, y adicional a eso, un tercer lugar en manos de un fenómeno de la política, que es un joven político que hace 2 años entró precisamente al ruedo a buscar firmas para lograr la candidatura independiente, con un discurso de cambio total, de cambio radical y anti partidos políticos y antisistema. Ese fue el caso del joven Ricardo Lombana. Hoy el país evidentemente está dividido, está fragmentado. Estamos viendo a un presidente electo con un solo 33.35% del voto, a el resto de los candidatos presidenciales de oposición también con porcentajes significativos. Así que se presenta la situación bien compleja para el presidente electo gobernar este país con una asamblea que lo está favoreciendo. Pero el mensaje que envía la población en todo esto es que hay que dialogar, hay que conversar, hay que consensuar para lograr los objetivos y los cambios que necesita el país. Asimismo, ¿cómo entender el regreso del PRD al Poder Ejecutivo? ¿Cuál es su proyecto político? Sí, el PRD logra en 1994, inmediatamente post invasión de Estados Unidos a Panamá, alzarse con la victoria en esas elecciones a las que me refiero. Posteriormente, en en el 2004, nuevamente el PRD gana unas elecciones con el hijo del general desaparecido Omar Torrijos Herrera, fundador de ese colectivo político. Después del año 2004, el PRD no vuelve a ganar elecciones, tiene 10 años de estar ausente en el gobierno y es ahora, en medio de esta división, que logra obtener el triunfo. Como tú dices, es un partido de centro derecha, es un partido que si lo tratamos de identificar ideológicamente, no tiene realmente un sustento. Y te lo digo porque en ese partido tú encuentras gente de izquierda, amigos de el difunto Chávez y de Maduro y de Fidel Castro, y al mismo tiempo encuentras empresarios totalmente aliados a la derecha ponte de los Estados Unidos, y también gente de centro. Así que ahí es una mezcla. El presidente electo es un hombre de derecha, un empresario dedicado al sector construcción y también al sector agropecuario. Así que tiene de todo el Partido Revolucionario Democrático, que en el principio fue creado con otra mentalidad por parte del general Omar Torrijos Herrera. Pero ¿cómo Cortizo plantea afrontar los problemas que tiene Panamá? Por un lado, tiene un crecimiento económico envidiable en Centroamérica, un 5.3% anual en el último quinquenio, pero tiene altas brechas de desigualdad. ¿Cómo lo debe hacer? Sí, Panamá tiene esas características que nosotros los panameños no entendemos. Se habla mucho de que somos la envidia en materia económica por el crecimiento que tenemos, pero en Panamá existe una enorme desigualdad en cuanto a los niveles de pobreza que existen. No hay una verdadera equidad o igualdad social. Hay familias importantes que podemos contar con las manos, con los dedos de las manos, que se llevan realmente toda la riqueza económica del país. Hemos visto cómo ha aumentado el desempleo, hemos visto cómo están cerrando empresas durante este quinquenio de gobierno, y lo que plantea el señor Cortizo es revitalizar la economía, atraer más inversión al país, generar nuevos empleos, eliminar al máximo la corrupción, que es la que nos tiene a todos los países de la región acabados realmente. Entonces él está básicamente enfocándose en esa dirección, también tratando de una u otra manera de brindar el apoyo necesario a los sectores más necesitados, más vulnerables, para tratar de sacarlos de la pobreza, apuntando también a la educación. Vamos a ver, ahorita todo es promesa,
Estamos en época de promesas, estamos en época de escuchar discursos bonitos. Sin embargo, hay que ver en la realidad con qué viene el presidente electo a partir del próximo 1 de julio. Panamá se ha convertido en un país clave entre la guerra comercial de Estados Unidos y China. ¿Qué estrategia debe implementar Cortizo ante esta situación? Sí, Panamá ha quedado atrapada en una lucha entre dos grandes potencias, China y Estados Unidos. Y el principal problema que nosotros tenemos es que la relación Panamá-Estados Unidos es una relación histórica y los norteamericanos de una u otra manera se sienten parte de este país y parte del canal de Panamá, a pesar de que el canal hoy es administrado por los panameños con muy buenos beneficios. Sin embargo, ahora Panamá, hace un par de años atrás, establece por primera vez relaciones diplomáticas con China, y esto no ha causado un buen sabor de boca al gobierno de los Estados Unidos. Algo que te puedo decir que de las pocas cosas que el pueblo panameño le ve con buenos ojos a la actual administración es precisamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, porque la gente lo ve como una oportunidad de que la economía de nuestro país mejore con la inversión de ese país aquí, con las oportunidades que podemos tener de exportar a China, pero los Estados Unidos y China mantienen esa guerra fría y el escenario hoy de Panamá es lo que nos puede traer cierto nivel de dolor de cabeza. Aquí el presidente Cortizo va a tener que manejar esta situación con mucho tacto para tratar de una u otra manera de mantener a ambos países tranquilos, sin tomar partida hacia un lado o hacia el otro, y dándole el lugar de independencia y de autonomía que tiene nuestro país. Por ahí siento que es la cosa, no le queda otra, porque estamos en este momento también en negociaciones para un tratado de libre comercio con China. Hay que cumplir el tratado de libre comercio con Estados Unidos, y nosotros como también dueños del canal, que Estados Unidos y China son los principales usuarios, no podemos en este momento de ninguna manera estar tomando partida o inclinándonos a un lado o hacia el otro. Panamá va a tener que ajustarse el cinturón, ponerse los pantalones largos y actuar con toda la transparencia y también la neutralidad en este conflicto, esta guerra fría que hay comercialmente y políticamente entre estos dos países. Bien, muchísimas gracias Álvaro, gracias por acompañarnos. Gracias Andrés por la invitación. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. Hoy el Marte nos presenta una de sus actividades educativas. El objetivo de esta actividad es fomentar la expresión plástica en niños, niñas y jóvenes que visitan el museo. En estos talleres se imparten dibujo, pintura, grabado básico, escultura en barro y otras técnicas. Así, el Marte fortalece su relación y cooperación con los centros educativos y la comunidad, y además contribuye a mejorar la calidad de la educación. Así cerramos Focos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Mi nombre es Cintia Verónica Flores. Soy maestra del Centro Escolar Juana López. Ya llevo casi 15 años ahí en el centro escolar y trabajo con educación artística, atendiendo a los niños de primero a sexto grado de educación primaria. Y ya tenemos varios años también de estar trabajando con el Museo Marte, tanto en las visitas guiadas como en talleres y proyectos que siempre nos invitan. Gracias también al museo por eso. El proyecto en sí es que aborda a un total de 25 niños que han sido seleccionados del segundo ciclo del centro escolar ahí en San Antonio Abad. Estos niños van a estar viniendo al museo los días sábados, desde el mes de marzo hasta el mes de octubre.
les está financiando el museo el material didáctico, las herramientas y las personas que le van a dar seguimiento. Es un seguimiento que se le está dando a un proyecto que el año pasado estuvimos viniendo varios maestros de la zona de La Escalón, de San Antonio Abad, para ver de qué manera a los niños se les podía involucrar directamente en el museo. Los niños están en un ambiente social donde están muy vulnerables, tanto así que llega la PNC a darle un seguimiento para que puedan estar sabiendo comunicarse con los demás, evitar la violencia o injerencia en otras situaciones que son dañinas para ellos en general. Así es que tenemos también niños que ya hace poco salieron de noveno y resultaron con beca en Japón para estudiar manga. Hay otros niños que han optado también por sostener a su familia a través de la artesanía. Están haciendo pintura sobre teja, están trabajando sobre barro y otras actividades que realmente, por ejemplo el papel maché, han trabajado con esa técnica y la están aplicando para generar ingresos a su familia. Así es que sí les ha cambiado y muchos de ellos que en un momento hasta los mismos papás nos decían, ay, me da miedo mi hijo pueda entrar en algo que no le conviene, y actualmente están ellos formándose. Unos han estado en danza, también en otras disciplinas artísticas, pero satisfactoriamente andan en buenos pasos y ayudando más a su comunidad.